¿Qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Duice? Antes de comenzar quiero decir que hice cambios al personaje de Duice, debido a que Inko y él tenían diferentes edades, por lo que tuve que adaptar la edad de Duice para que coincida con la de Inko. Ahora Duice tendrá 42 años cuando Izuku entre a la UA, 32 años cuando Izuku despierte su Kirk, y tendrá 35 años cuando su trauma sucedió. Además de que verá en Toga una hija, debido a que no pudo pasar más tiempo con su hijo. Advertencia. Todos los derechos a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es el fanfic. En un mundo donde el 80% de las personas poseen habilidades denominados como dones o Kirk, la profesión de héroe se hizo popular, pero con el surgir de los dones surgieron los villanos, personas que solo desean usar sus dones por beneficio propio o para hacerle daño a otras personas, por lo que los héroes se encargan de hacerles frente. En unos departamentos, se podía ver a un pequeño niño con cabello rubio claro y con mechones verdes sentado en una silla con un muñeco de All Might en su mano, viendo con admiración un video en el que se podía observar a un hombre muy musculoso con una enorme sonrisa en su rostro. All Might. No teman ya, ¿saben por qué? Porque yo estoy aquí. Diría el héroe número 1 en la computadora enfrente del niño que soñaba algún día poder ser como su héroe, esto debido a que su don despertó hace unos días que había cumplido ya sus 4 años, la edad donde despiertan los Quirks. En eso una mujer de hermosa figura con el cabello y ojos verdes entraría a la habitación de su pequeño hijo, era Inko Fujiwara, la madre de Izuku Fujiwara. Inko. Izuku, ya es hora de ir al doctor para saber el comportamiento de tu Kirk. Le diría la madre a su hijo con una voz amigable y con una sonrisa maternal. Izuku. Entendido mamá, papá nos está esperando, ¿verdad? Preguntaría el pequeño pelirrubio a su madre con una sonrisa igual de radiante. Inko. Si él nos está esperando ya en el auto. Respondió Inko a Izuku, que se levantó de la silla y caminando con su madre bajarían las escaleras de su casa, saliendo de la misma y yendo a un auto donde un hombre rubio los estaría esperando. Este hombre es Jin Fujiwara, el padre de Izuku y esposo de Inko. En eso el pelirrubio saldría del auto y abrazaría a Inko. Jin. ¿Están listos los dos? Preguntaría el hombre a su esposa e hijo, por lo que los dos dijeron que sí, entrando todos al auto y yendo en camino al hospital de Musutazu para saber cuál era el comportamiento del Kirk de Izuku, el cual tenía el mismo don de su padre. Este consiste en clonarse a sí mismo o a otras personas siempre y cuando conozca sus medidas y características físicas. Esto es lo que preocupaba al padre del niño, debido a que temía que su poder se salga de control, esto debido a que sus clones algunas veces no le hacen caso y hacen lo que quieren. Al llegar al hospital entrarían y esperarían a que llegue su turno. Después de una espera de varios minutos el doctor saldría y los llamaría para que entren a su consultorio. Doctor. Familia Fujiwara, por favor entren al consultorio. Diría el doctor, que tenía un bigote muy grande y unos lentes extraños, llamando a la familia Fujiwara invitándolos a entrar y empezar la consulta. Al entrar estos tomarían asiento y comenzarían la consulta. Doctor. Muy bien, así que díganme cuál es el motivo de su visita. Habló el doctor preguntando al final sobre el motivo de la revisión. Jin. ¿Verdad, doctor? Mi hijo despertó su Kirk hace unos días y queríamos saber cuál es el comportamiento de su Kirk. Respondería Jin con una voz algo preocupada y esperando a que el comportamiento no sea el mismo que el de su don. Doctor. Claro, señor Fujiwara, pero primero tendremos que hacerle una revisión al pequeño Izuku para ver si se encuentra en buen estado. Diría el doctor al padre leyendo un poco sobre el archivo médico del niño. Por lo que Jin esperó a que terminaran los exámenes de su hijo mientras Inko estaba callada e intentando calmar a su marido y evitar que entre en pánico. Por lo que al finalizar el doctor hablaría con los padres de Izuku. Doctor. Muy bien, señores Fujiwara, ya tengo los resultados de los exámenes de su hijo, el cual se encuentra en perfecto estado de salud. Habló el doctor sobre el resultado de Izuku y procediendo a contar el comportamiento del don del niño. Doctor. El comportamiento del Kirk de Izuku es muy diferente al del suyo, señor Fujiwara, pues a diferencia del suyo que se puede descontrolar con muchos clones, el de su hijo no tiene esta debilidad o defecto, esto debido a una mutación entre su don y el de su esposa.
Le respondería el doctor bigotudo a los dos adultos y niño presentes en el consultorio. Inko. ¿A qué se refiere, doctor? Preguntaría Inko al doctor para que se explique adecuadamente y que su esposo se tranquilice. Doctor. En pocas palabras, su don de telequinesis se combinó con el de su esposo que le permite clonar a otros seres vivos. Esto le permite a su hijo obtener los recuerdos de los clones que él cree y le permite moverlos a voluntad. Esto gracias a su don, señora Fujiwara. Esto impedirá que los clones se salgan de control. Respondería el doctor, sacando una gota de sudor a Inko porque no fueron pocas palabras. Al mismo tiempo Jin se tranquilizó por fin, esto al saber que Izuku no corre peligro de su propio Kyok. Izuku. Sí, eso significa que podré ser un buen héroe, ¿verdad? Preguntó el niño al final con alegría después de estar callado todo el tiempo, viendo al doctor con una gran sonrisa. Doctor. Si niño puede ser un héroe. Respondería el médico al niño con un tono de molestia que no notaron los padres del pequeño niño. Inko. Muchas gracias, doctor, con su permiso nos retiramos. Agradecería Inko al doctor por atenderlos y procediendo a retirarse con su hijo que estaba saltando de alegría y viendo a su esposo que estaba calmado y con una sonrisa. Al llegar a casa se haría una celebración con la familia Bakugo, amigos de la familia Fujiwara, esto gracias a que Inko y la madre de la otra familia Mitsuki Bakugo, eran amigas de la infancia, lo que ocasionó que Izuku y el hijo de Mitsuki, Katsuki Bakugo, sean amigos. En medio de la cena Mitsuki le preguntaría a Inko sobre cuál era el comportamiento del don de Izuku, esto debido a que ella sabía lo que sucedía con el don del esposo de Inko. Inko. Pues debido a que se combinó con el mío, él puede hacer clones a voluntad y controlarlos, además de que puede conseguir los recuerdos de los clones que se deshagan. Respondería Inko a su amiga viendo que su marido estaba más tranquilo. Jin. Estaba preocupado por si su Kirk era igual de inestable que el mío. Diría el hombre pelirrubio ya sin ninguna preocupación hacia su hijo. Katsuki. Oye Izuku, ¿puedes mostrarme después tu Kirk? Preguntó el niño pelicenizo a su amigo cuando los adultos terminaron de hablar. Izuku. Claro que sí, Kat-chan, con gusto. Dijo el casi pelirrubio con una sonrisa hacia su amigo. Al terminar de cenar Izuku le mostraría su don a Katsuki, quien estaba asombrado sobre cómo funciona su Kirk. Mostrando el suyo también, el cual le permite hacer explosiones a partir de su sudor. Algo que a Izuku le llamó la atención y que empezaría a apuntar en una libreta que uno de sus clones le llevó, anotando todas las utilidades, puntos fuertes y posibles debilidades de la particularidad del ahora mencionado Kat-chan. Sacando una gota de sudor a los presentes por el comportamiento del niño que se obsesionaba por analizar dones, algo que a Inko no le molestaba pero sí se preocupaba al ver a su hijo así, aunque con el tiempo se acostumbró. Time skip de 10 años. En este tiempo pasaron muchas cosas en la vida de nuestro protagonista, que ahora se veía como un chico pelirrubio que mantenía los mechones verdes, teniendo una altura de 1,75 metros con un buen control de su don. En estos años Izuku no sabía lo que había pasado con su padre, el cual desapareció cuando él tenía 7 años, se había decidido a convertirse en un héroe no solo para ser como su héroe All-Might, sino que quería serlo para encontrar a su padre y que éste viera en el hombre en el que su hijo se convertirá. Izuku quería que su padre estuviera orgulloso de él. Ahora podemos ver a Izuku en su escuela sentado al lado de una ventana algo pensativo, cuando de repente entra al salón de clases el respectivo profesor con unas hojas en sus manos. Profesor. Muy bien, jóvenes, están a un año de graduarse, por lo que tienen que empezar a pensar sobre qué es a lo que se van a dedicar cuando sean mayores, pero a quien engaño, todos quieren ser héroes. Gritó el profesor lanzando los papeles que tenía en sus manos al aire, al mismo tiempo todos los alumnos presentes activaban sus dones para que el profesor procediera a calmarlos. Bakugo. Ja, profesor, no sea ridículo, yo no voy a estar al nivel de estos perdedores. Diría Bakugo con una sonrisa arrogante. Extras. Eso es muy insultante, Bakugo. Gritaron todos los compañeros de Bakugo muy enojados por lo que este había dicho. Profesor. Es verdad, Katsuki, tú querías entrar a la UA, ¿verdad? Y aparentemente no eres el único. Fujiwara también entrará a la UA. Dijo el profesor en voz alta, que sin dudarlo había hablado sobre los planes de Izuku.
Bakugo. ¿En serio duda que podamos entrar a la UA? Izuku y yo seremos los únicos que entrarán a la UA, seremos los mejores y también estaremos en la lista de los más fuertes y los mejores pagados. Esto Bakugo lo dijo aumentando la voz hasta gritar, mientras nuestro protagonista veía todo esto con una cara de póker debido a la actitud de su amigo. Izuku pensamientos. Tal vez se le bajó lo arrogante desde aquella lección que le dio la tía Mitsuki, pero sigue igual que siempre. Esto último lo pensaría Izuku con una cara de estar recordando. Flashback. Se podía ver a Izuku y a Katsuki de 6 años en un parque con sus madres que los veían a lo lejos mientras estos jugaban. En eso una niña se acercaría a Bakugo y ésta le preguntaría si podía jugar con ellos. Niña misteriosa. Oye, ¿puedo jugar con ustedes? Le preguntaría la niña a Bakugo de forma amable. Katsuki. Dime cuál es tu Kirk. Le respondería el niño explosivo a la desconocida. Niña misteriosa. Yo no poseo Kirk, soy Kirkless, pero soy buena inventando cosas de héroes. Respondería la niña al otro niño con una sonrisa sin saber lo que éste haría. En eso Bakugo se levanta y empuja a la niña con una pequeña explosión tirando a la niña al suelo. Mitsuki e Inko al ver esto se levantarían de donde están e irían a ver si la niña se encontraba bien, siendo Inko la que auxiliaría a la niña mientras Mitsuki agarraba a su hijo con una cara que haría que el peor villano tenga miedo, pues esa mirada que le estaba dando tenía toda la ira que una madre podía tener. Mitsuki gritando. Katsuki, Bakugo, ¿qué crees que haces? Le gritaría Mitsuki a su hijo, que puso una cara de susto con lágrimas en los ojos. Mientras tanto Inko ayudó a la niña a levantarse. Inko. ¿Te encuentras bien, pequeña? Le diría a la niña con una sonrisa maternal. Niña misteriosa. Sí, me encuentro bien. Respondió la niña con algunas lágrimas en sus ojos. Mitsuki ya más calmada. ¿Qué le dijiste para que este pequeño diablillo te atacara? Le preguntaría la madre del niño que la había atacado. Niña misteriosa. Solo le pregunté si podía jugar con ellos y él me preguntó si yo tenía un Kirk y él me atacó cuando le dije que yo no tenía uno. Esto lo diría la pequeña niña que estaba comenzando a llorar por la explosión que le había dañado la ropa. Izuku. O toma. Le diría Izuku a la niña que vería al otro niño que le estaba ofreciendo su playera para que se cambiara. Niña misteriosa. Gracias, diría la pequeña un poco más calmada, viendo cómo el chico era amable con ella a pesar de no tener un don. Izuku. De nada, soy Izuku Bubaiwara. Diría Izuku a la niña presentándose a ella. Niña misteriosa. Soy Melissa Shield. Se presentaría la niña conocida ahora como Melissa. Mitsuki. Bueno, Melissa, quiero disculparme por el comportamiento de este pequeño idiota, y no te preocupes que no saldrá tan fácil de esta. Diría Mitsuki disculpándose por el comportamiento de su hijo, diciendo lo último mientras volteaba a ver a su hijo con una cara perturbadora, haciendo que el niño empiece a rezar para salir vivo de esta. Fin de flashback. Izuku. Oye, Kat-chan, ¿te hace falta otra lección para que se te baje el orgullo o no? Diría Izuku dirigiéndose a su amigo, que se petrificó en su lugar. Profesor. No tengo duda de que ustedes entrarán a la UA después de todo, sus dones son muy buenos. Al profesor terminar de hablar sonaría la campana de la escuela haciendo que Katsuki reaccione. Katsuki. Oye, Izukito, no le digas nada a la bruja, por favor. Rogó Bakugo a su amigo con voz algo temblorosa por recordar lo que sucedió hace años, pues lo recordaba como si fuera ayer. Izuku. Estoy jugando, pero desde ese día respetas a los Kirkles. Katsuki. Digamos que la bruja me convenció de una manera poco convencional. Esto último Bakugo lo diría con un escalofrío. Después de esto cada uno se iría a su casa esperando a los exámenes de la UA, para los cuales faltaban 9 meses. Fin de capítulo. Bueno, gente, esta es la versión 2.0 de esta historia que originalmente subí a Wattpad y que voy a reescribir para corregir errores ortográficos y narrativos. Síganme en mi canal principal, yo soy Más